Buenas tardes, un video más de tu canal preferido, Medic Shell, Campeche, México. Hoy te quiero ofrecer la historia de una de las intervenciones quirúrgicas que más se habla en la práctica médica y que ha estado vinculada al desarrollo de la obstetricia, especialidad o rama de las ciencias médicas que se dedica al, a la evaluación, al control, al seguimiento de la mujer embarazada durante todo su proceso de gestación, en su labor de parto y en su puerperio. Llamamos el puerperio a la etapa que transcurre desde el alumbramiento hasta los 42 días posterior a ello. Y si no te has equivocado, estamos en presencia de la cesárea. Fíjense ustedes que la cesárea es una intervención que, como les dije al inicio, ha estado aparejada con el desarrollo y el avance de la obstetricia. La cesárea, que desde el punto de vista erróneo en la población, aquí la puede pedir como forma de terminación del parto o del nacimiento del niño. Y realmente la cesárea es una intervención quirúrgica muy riesgosa, donde existe el riesgo para la madre y para el niño. Imagínense ustedes que aún cuando existen en la época actual antibióticos, técnicas de anestesias actualizadas, técnicas quirúrgicas avanzadas, pues esta operación constituye la primera causa de muerte en parturientas. O sea, que aunque esté presente la infección, el sangrado o los trastornos tromboembólicos, que son las principales complicaciones de esta operación, siempre está presente la cesárea. Por eso empiezo así, diciendo que la cesárea deben deben realizarse las necesarias. Y desde el punto de vista profesional, creo que debemos hacer todas las que estén indicadas, pero no hacer ninguna por complacencia familiar ni por presión de la familia. Entonces, comencemos, por ejemplo, que la obstetricia, bueno, la obstetricia viene de la palabra latina obstetri, que significa partero. Y fíjense ustedes que en la historia que se ha recogido, parece ser que la primera partera fue Ilitia. Ilitia asistió al nacimiento de Apolo, el hijo de Júpiter y de Alatona. Se dice que ella la asistió, la acompañó, la protegió y que arrodillada sobre el piso, pues nació Apolo. O sea, son historias que se recogen y que nos hace pensar que ya de ese mismo momento, pues se asistía al parto. En el papiro de Ebers, en egipcio, en el año 1500 entre nuestra era, antes de Cristo, pues ya se recogen algunos procederes relacionados con la obstetricia y la ginecología. Por ejemplo, se habla de las duchas vaginales, de sustancias abortivas, de tratamiento de irritaciones genitales, del prolaxo uterino. Se recoge elementos relacionados con la importancia de la lactancia materna para el desarrollo del niño. Se mencionan estimulantes de parto como la cebolla, la sal, el incienso. Y se comienzan a transcribirse algunas maniobras y exploraciones vaginales como la versión interna, el tacto, o sea, incluso 1500 años antes de nuestra era. Hay que decir que, volviendo específicamente a la cesárea, que es la operación que se realiza con el objetivo de extraer un niño por la vía abdominal, o sea, haciendo una incisión en el abdomen infraumbilical, o sea, debajo del ombligo,
desde el punto de vista longitudinal o transversal, descendiendo por capas anatómicas hasta la matriz o útero, y en él también se realiza una incisión que en la mayoría de los casos es transversal, pero que también puede ser longitudinal, en dependencia de las indicaciones y las causas que estén indicadas, y se trae a este nené. Claro, en los inicios, la cesárea, pues se practicaba para post-mortem, después que una mujer había fallecido, y el objetivo precisamente era traer ese niño. Si ya se conocía que el niño estaba muerto, bueno, pues no se le hacía. Y si se sospechaba o se pensaba que este niño aún podía vivir, se realizaba la cesárea. Imagínense ustedes, sin antibiótico, sin sutura, sin control de la hemorragia, estas primeras intervenciones quirúrgicas tenían una mortalidad de más del 80, el 85, incluso hasta el 90% de los casos las mujeres fallecían por sepsis, infección, sangrados y diferentes causas. Por supuesto, en la medida que surge el antibiótico, que mejoran las técnicas quirúrgicas, que surge la anestesia y sus técnicas, la calidad de la sutura, pues bueno, pues entonces esta mortalidad ha disminuido ostensiblemente, pero yo sigo insistiendo que la cesárea no es ninguna panacea. Hay que decir que dice también la historia que Julio César nació por cesárea. Es posible que esto sea un mito, es posible que sea realidad. Lo que sí recoge la literatura médica, la historia de la literatura médica es que en 1500, en el año 1500, ya de nuestra era, en Suiza, el castrador de cerdo, Jakob Nuffer, realiza a su esposa con una navaja de afeitar, realiza la incisión del abdomen y extrae a su recién nacido. Y parece ser esta la primera cesárea con feto vivo que recoge la historia. Después hay un grupo de franceses entre los años 1530 y 1560 que realizan cesárea. Por ejemplo, está Raymond Roussef, Guillarme, o sea, profesores franceses. Hay que decir que la escuela francesa de obstetricia es histórica, es casi que la madre mundial de la obstetricia. Y ya desde esta fecha, desde el año 1530 a 1560, pues estos tres profesores, médicos, cirujanos, parteros, practican la cesárea. También para acá, para México, recuerden que estoy en México, hay que decir que en la etapa precolombina, o sea, antes de la llegada de Colón a América, en los mayas, en el estado de Guerrero, pues parece que hay murales que recogen la posibilidad que ya se hiciera también cesárea post-mortem acá en México. En el área, repito, en la zona de Guerrero, estado de Guerrero. Después de en los años 1600, o sea, en el siglo XV, la cesárea se deja de usar o pierde su frecuencia en su realización debido a las complicaciones que ya les mencioné y que tienen que ver precisamente porque surge el force, surge el instrumento force que extrae nené con las complicaciones también que puede tener ese instrumento, el cual cada día está en más desuso, aunque no está proscrito, no está eliminado de la práctica obstétrica. También comienzan a realizarse la fetotomía. La fetotomía es cuando un nené se obstruye en el canal del parto y se le extrae la masa encefálica, por ejemplo, y eso evita que se le haga una cesárea a la mujer con feto muerto. También
se practicó en los años 1600 la sinfisiotomía, o sea, darle un golpe en la sínfisis del pubis, y esto pues desplaza ambos huesos de la cintura pélvica de la mujer, abre el canal del parto y permite la salida del niño. Pero muchas mujeres quedaban cojas, pues después ambos huesitos pues no quedaban bien soldados, y si quedaran desplazadas, pues entonces la mujer quedaba coja para toda la vida. Miren ustedes cuántas cosas han sucedido en nuestra especialidad. Por ejemplo, hay que decir que ya en los años 1700, por ejemplo, en 1796, Morillon, francés también, pues entonces realiza por primera vez una incisión abdominal transversal, que es muy usada en estos tiempos, pero que el resultado fue dantesco. Falleció la mujer por hemorragia y realmente se dejó de su práctica. En 1761, por primera vez se cierra el útero o la matriz, por primera vez se hace una histerografia. Imagínense ustedes que antes de eso el útero quedaba abierto y el sangrado era brutal. En 1794, pues Jessie Bennett realiza la primera cesárea en los Estados Unidos. Y un año después, James Barlow la realiza en Inglaterra. En nuestra América, la primera cesárea se recoge en 1821 en Venezuela. Un médico español de apellido Ruiz Moreno, pues en Caracas, realiza la primera cesárea en América Latina. En septiembre de 1877 aparece en el estado de Monterrey, en Nuevo León, por los profesores Mera, la primera cesárea en México. Y el primer cubano que realizó una cesárea fue en 1900, fue el comandante del Ejército Libertador obstetra Eusebio Hernández, quien es considerado uno de los padres de la obstetricia cubana, y la realiza en París, a su esposa en París. Él estaba, después de la Guerra de Liberación, en el 1900, pues está estudiando en París y era alumno de Pinar. Para los que somos médicos o estudiantes de medicina, ese instrumento que sirve para ocultar los latidos cardíacos antes del advenimiento de todo lo que es automático y digital, pues es la llamada campanita, la campanita de los tetras, pues él es tetóscopo de Pinar. Y Eusebio Hernández era alumno en ese momento de Pinar. Ahora, en Cuba como tal, la primera cesárea se realiza en el 1900, pero lo realiza el doctor Fortún y ocurre en el Calixto García. Era el hospital más importante de La Habana, y Fortún pues realiza con éxito la primera cesárea en Cuba. Y a la niña, fue una niña, se le puso el nombre de Cesárea Fortuna Enriqueta. Son datos muy interesantes que se recogen en la historia de la obstetricia. Después, en 1913, ya García Marrú y Olivera, dos ilustres padres también de la historia de nuestra obstetricia cubana, pues realizan la primera cesárea con histerectomía, producto de un sangrado vaginal, un sangrado importante de un útero que al parecer no se contraía, y para preservar la vida de la madre, pues entonces se realiza la histerectomía, es decir, sacar al niño e inmediatamente después sacar el útero o matriz. Fíjense ustedes que el propio García Marrú, en 1933,
realiza por primera vez una cesárea en el segmento corpóreo de la matriz. Y fue para extraer un nené en una paciente que tenía una placenta previa. Como este canal y estos videos lo ven personas que me siguen, pero que no son médicos o que no están vinculadas a la medicina, pero en otros casos sí, me perdonan los segundos y les voy a explicar brevemente que el útero, pues en el momento del embarazo, pues va creciendo, se va distendiendo y una porción llamada íxmica se convierte en el segmento inferior. Este segmento inferior es la porción del útero donde la pared muscular es más fina, es distensible y es más fácil de hacer la incisión. Y les tengo que decir que más del 90% de la cesárea se realiza en esta porción, en este segmento de la matriz. Pero cuando estos segmentos inferiores están ocupados por la placenta o tumoraciones como miomas o posiciones viciosas del niño como pelvianas, transversas, pues entonces se aconseja la realización de una incisión longitudinal más arriba y es el segmento llamado corpóreo. Y es precisamente en 1933 como García Marrú hace la primera cesárea corpórea en nuestro país. Yo tengo que mencionar de forma obligada a un grupo de profesores cubanos que toda su vida la dieron para la obstetricia, dieron su vida, su pensamiento, su sapiencia, su experiencia, y que contribuyeron a la formación de miles de obstetras cubanos. Yo tuve el honor de estar muy cerca de ellos, de aprender de ellos, de escucharlos discutir casos, muchas veces incluso de verlos cómo intervenían casos graves. Y les puedo mencionar, por ejemplo, a Ada Obies García, la ilustre directora de la maternidad de Winnie, donde me hice especialista. Y un día vamos a hacer un video sobre la historia de esa maternidad y la ginecobstetricia en Winnie, donde grandes recuerdos, inolvidables porque soy de ahí, nací muy cerca de ahí. Al profesor Farnot, al profesor Coutier, al profesor Cabezas, a la profesora Águila Setién, y realmente todos ellos tienen un pedacito en mi formación. Volvamos al tema de las indicaciones. Mire, en el mundo, y ni México ni Cuba, que es el mayor número de seguidores, pues la cesárea ha aumentado su práctica, su realización. Se dice que entre el 10 y el 15% de las mujeres que están en trabajo de parto necesitan una intervención por cesárea. Y lamentablemente, las cifras se acercan al 50%. Esto es muy peligroso. Y ya lo comenté al inicio, la cesárea no es una panacea, es una intervención quirúrgica. Y de ahí sus riesgos. Las principales indicaciones, rapidito, tienen que ver con tres grandes grupos: los partos distóxicos, partos prolongados, obstruidos, donde la relación feto-pélvica no es coincidente, o posiciones anómalas, o causas que intervienen en el no descenso del nené, o de no la contracción uterina que no tenga la calidad necesaria. El segundo grupo estaría en función de la presencia o la existencia de un sufrimiento fetal que haga que el niño no pueda soportar el trabajo de parto. Y en este caso hay un superdiagnóstico. No todos los niños que son extraídos por cesárea realmente están sufriendo. Y el tercer grupo tiene que ver con la existencia de un grupo de enfermedades asociadas al embarazo que en el momento del parto o próximo están descompensadas. Llámese diabetes, hipertensión, infecciones adquiridas.
y hace que el peligro de la vida de la madre esté en juego y en beneficio materno, pues se haga una cesárea. Pero yo insisto en hacer las necesarias. Es cierto que un momento bien complejo, bien difícil, es la realización de la cesárea. Esa decisión es importante. Y digo importante porque no puede ser ni acelerada, pero tampoco retardada. Si usted hace una cesárea introspectiva, que se adelanta a la indicación, usted pone en peligro a la vida de la madre por una intervención innecesaria. Pero si usted no la hace en el momento que está indicada, pues entonces corre el peligro que el niño no nazca bien, sea un encefalopático, haya un traumatismo o que la madre fallezca. De ahí el momento importante a la hora de decidir la realización sí o no de una cesárea. Le aconsejo a los médicos nuevos, a los de menos experiencia, que no se dejen llevar por presiones familiares, que no teman, sino que estudien, que se preparen y que realicen la cesárea que tengan que realizar. Si son todas, son todas. Y si son ninguna, pues ninguna. Y quiero terminar con una curiosidad, Miren, el 15 de marzo del año 2000, en el estado de Osaka, aquí en México, Inés Ramírez, una campesina que vivía en las márgenes, o que debe vivir, que vive, no tengo ese dato, en el río Talea, en Osaka, estado de Osaka, México. Ella misma se hizo su cesárea, en pleno siglo XXI. Se dice que esta paciente tenía más de 12 horas con dolor. Su esposo estaba bebiendo en la taberna de la comunidad, del pueblo, y que la partera más próxima se ubicaba a más de 80 kilómetros. Pues comenzó a tomar alcohol y al parecer estuvo en un estado un poco, llamémosle un poquito, no borracha, pero contenta, ¿eh? En buen cubano, sin llegar a ser pedo, como dicen los mexicanos, y con un cuchillo, el cual flameó y desinfectó con ese alcohol, se hizo una incisión debajo del ombligo y de forma lateral extrajo el nené. Se puso muy dichosa porque no interfirió en los intestinos, que parece que fueron lateralizadas por la posición en que se la hizo, y no hizo una incisión en ningún vaso importante. Cayó inconsciente, sacó su nené, cortó el cordón umbilical y cayó inconsciente. Y cuando recupera la conciencia, parece ser unos minutos quizás después, le dice a su hijo, que tenía 6 años, que saliera a buscar ayuda. Y es cuando, al cabo de las horas, regresa el esposo con un médico, con un partero, con un cirujano, y realiza entonces la sutura del útero y de la piel. Una cicatriz que dice que tenía una longitud de 17 centímetros. Bueno, nada, esto es lo que le tenía para hoy. No se pierdan el próximo video y los dejo. Muchas gracias. Nos vamos a ver en el próximo video.